Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia a las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM en la capital de la República y también a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Sigue la tormenta política para el gobierno de Gustavo Petro. El expresidente de la República, Andrés Pastrana, pide un juicio político para el presidente Petro. Petro está con los narcotraficantes, ha dicho el exjefe de Estado. La financiación de la campaña electoral, hoy en día ya hay una apertura de una investigación sobre la violación de los topes electorales, son algunas de las razones para la petición que ha hecho el expresidente Andrés Pastrana, quien ha pedido un juicio político contra el presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República por considerar que la situación del país no es la mejor tras 7 meses en la Casa de Nariño. El cúmulo de evidencias contra Petro, su campaña, su elección, su familia, su gabinete y su gobierno en torno a corrupción y pactos con las organizaciones criminales del narcotráfico son suficientes para plantear un juicio político en el Congreso, escribió el expresidente Andrés Pastrana en su cuenta de Twitter. Y también se ha pronunciado Roy Barreras, ha dicho el presidente del Senado, no hay nada que negociar con los narcos. El presidente del Congreso habló sobre la petición que le realizó de suspender el diálogo de negociación con los narcotraficantes, petición que le formuló al presidente Petro. Recientemente el presidente del Congreso, Roy Barreras, le realizó esta petición al presidente Gustavo Petro para que se suspendan los diálogos de negociación con narcotraficantes, puesto que desde hace ya un tiempo viene advirtiendo sobre diferentes cobros e intervenciones de personas que buscan obtener dinero gracias a la paz total. Ante esto, mencionó que existe una ley de sometimiento que está en desarrollo y cuando esté lista, estos criminales podrán someterse a la justicia ordinaria y no ante la Justicia Especial para la Paz, ha dicho Roy Barreras. En ese mismo orden de ideas, pues también tenemos unas declaraciones, o mejor, un video que ha publicado el senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático, quien escribió en su cuenta de Twitter: nada fue a sus espaldas. Video prueba que su hijo era clave en la financiación de la campaña, que narcos, clan del Golfo, etcétera, financiaron. Necesitan más pruebas que el pacto de la picota, fiscalía, ha dicho el senador Carlos Felipe Mejía. Así que según el senador del Centro Democrático, el presidente de la República, Gustavo Petro, sí tenía conocimiento de las gestiones que adelantaba su hijo Nicolás Petro en la financiación de la pasada campaña y presenta como evidencia este video que vamos a compartir y que el país ya lo conoció en su momento, cuando se filtró algunas informaciones de lo que la manera como se estaba proyectando y la estrategia de la campaña, que la manera como se estructuraba la campaña de Gustavo Petro. Este es el video que ha traído al recuerdo el senador Felipe Mejía del Centro Democrático. Señor que financia, estaba diciendo antes a María Antonia, no se quiere correr mando. No. Entonces, me parece que mi hijo debería hablar directamente con él, porque eso ya debe suspenderse. En la medida que no se suspenda, estamos perdiendo recursos. Gustavo, yo quedé en hablar con él
pero después no lo volví a llamar esperando unas directrices de estudio, y la verdad a mí él lo primero que hizo cuando usted lo llamó fue decirle a María Antonia. No, lo que pasa es que yo le mandé razón, porque yo no soy muy amigo de él, yo soy amigo del hermano Yuyo, era. Entonces, por eso. No, es que cuando ustedes me ponen a hacer esa vuelta, yo lo hago a través de Carlos Cure. Y él enseguida llamó a María Antonia y me escribió y me dijo, veamos. Eso fue el 9 de septiembre para vernos el 12-13 de septiembre. Y a mí con la vaina del evento y todo, cuando terminé mamado y se me olvidó escribir. Pero yo puedo retomar eso, o que mejor lo haga Nicolás. Sí, porque, digamos, como él tiene una amistad con esta señora, no sé hasta qué nivel es, porque la señora pues obviamente cuenta su historia. Y yo me eché la culpa, yo te dije a ti, yo me eché la culpa y ella cree que el hijo de puta fui yo. Pero Nicolás debe decirme que a menos que nos veamos personalmente, eso debe suspenderse. Si él no, porque se pasan 2 meses hasta que yo pueda hablar con él. Entonces no, eso no puede ser. Para eso está la gente allá, que vive donde él vive. Entonces, si mi hijo habla con él, suspenden eso, pueden ocurrir 2 cosas. Que el señor deja de financiar, cual pues qué pena, pero nos toca ver cómo conseguimos o el señor decide financiar otro equipo. Si el señor decide financiar otro equipo, que no es grande, por eso yo digo que tenemos que contar sobre nuestros propios medios, porque si no una empresa aquí nos va a cobrar un poco de plata y no la tenemos. Ahí estaba entonces el video que presentó el senador Felipe Mejía como evidencia, según él, de que el presidente de la República, Gustavo Petro, sí sabía de las andanzas y de la participación de Nicolás Petro en buscar recursos para la campaña. En otras noticias del día, pues está el escándalo de María Isabel Urrutia, quien se había anunciado su cambio, pero ya el presidente de la República, Gustavo Petro, hoy la declaró insubsistente. Considera que el presidente que fue indelicada firmando 260 contratos, María Isabel Urrutia ha dicho tenía que firmarlos, admitió que firmó 260 contratos tras la salida del Ministerio del Deporte. La saliente ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, respondió a las últimas declaraciones del presidente Petro, quien la declaró insubsistente por presuntas actuaciones indebidas con el presupuesto que manejaba en la cartera. Ha dicho María Isabel Urrutia que limpiar el Ministerio de la Politiquería fue lo indelicado que ella hizo. Así que la medallista olímpica dijo que firmar alrededor de 260 contratos en la última semana no me da para que eso sea un acto de irresponsabilidad. Negó ser corrupta. Tengo un nombre que cuidar, aseguró María Isabel Urrutia. Hay noticias en el Caribe colombiano. Se presentó un accidente en la vía Barranquilla-Santa Marta. Hay una persona muerta y decenas de heridos. El siniestro involucró a un camión repartidor de leche y un bus intermunicipal. El fallecido en el accidente en la vía Barranquilla-Santa Marta es el conductor de uno de los vehículos. Y también en noticias del Caribe colombiano, una joven cayó desde el 3er piso de la Universidad del Magdalena, Unimagdalena, y terminó encima de otra estudiante. Literalmente, la alumna que estaba en el 1er piso amortiguó la caída y las 2 se salvaron. Las autoridades y directivas de Unimagdalena investigan si se trató de un accidente o algo intencional. Y está circulando en redes sociales un impactante video de un ataque a bala contra un agente de tránsito, esto en el municipio de Tuluá, en el centro del departamento del Valle. 2 sujetos en moto identificaron al agente de tránsito que les había impuesto una multa por conducir en estado de embriaguez. Pues la venganza no se consumó y los hombres terminaron tras las rejas. Esto ocurrió en Tuluá, en el departamento del Valle. Un agente de tránsito se salvó de morir en este atentado que ocurrió en el barrio Las Delicias de Tuluá. También en otras noticias, capturaron a 6 hombres que se hacían pasar como miembros del Tren de Aragua para causar terror en Bogotá. Los hombres, todos de nacionalidad venezolana, tenían en su poder panfletos y granadas de fragmentación y así intimidaban a los habitantes de Bogotá
los delincuentes quedaron a disposición de las autoridades, según informó la Secretaría de Seguridad. En Bogotá siguen las acciones de las autoridades para detener la ola de inseguridad que azota la capital del país. Este martes 7 de marzo, 6 hombres de nacionalidad venezolana fueron puestos a disposición de las autoridades tras operativo de la Policía Metropolitana por extorsionar y atemorizar comerciantes y residentes de distintas zonas de la ciudad, principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar. Y se presentó un intento de robo a una fábrica de pijamas y ropa interior en Bogotá, alcanzó a ser frustrado por las autoridades, quienes acudieron al llamado de los vecinos que se percataron del crimen. Según se conoció, el crimen se produjo sobre la carrera 31 con calle Octava en la localidad de Puente Aranda. Allí un grupo de al menos 10 ladrones llegaron en 3 vehículos, uno tipo camión. A la bodega lograron ingresar, rompiendo las puertas, y una vez adentro procedieron a cargar el camión con bultos de ropa interior, tarea que alcanzaron a hacer hasta la mitad. Fue en ese momento cuando los vecinos notaron el crimen y de inmediato se comunicaron con la policía, quienes de forma inmediata asistieron al lugar y lograron frustrar el robo. Se generó una balacera, pero pues afortunadamente se logró frustrar el hecho. Se ha pronunciado el ministro del Transporte, Guillermo Reyes, y ha dicho que en torno a la situación de Viva Air, que Viva tiene 2 caminos: o acepta la integración o pasa a liquidación. Esas son las 2 alternativas que tiene en este momento. Según el ministro Reyes, comentó que la Superintendencia de Transporte tomó decisiones, un acto administrativo por el cual se fija un sometimiento a control en el que la Superintendencia busca proteger los derechos de los pasajeros y de las agencias de viajes. Así que en esa misma línea comentó que con estas medidas, que básicamente oscilan entre 1 y 3 días, determinarán si tiene que haber una intervención sobre la administración de la empresa, lo que se suma a una solicitud que hizo la Superintendencia para que inicie el proceso de reorganización empresarial de Viva. Esa es la situación que se ha estado presentando en el panorama informativo a nivel nacional. Y también hay reacciones en el país aún sobre la reforma a la salud. Se manifestó el senador de la República, José Alfredo Marín. Ha dicho que considera que las facultades extraordinarias que está solicitando el presidente a través de la reforma a la salud no son necesarias. Darle estas facultades es darle un cheque en blanco. Por eso presentó una proposición para eliminar el artículo 151, la cual se espera sea aprobada en la plenaria. Así que esa es la solicitud, la proposición que ha hecho este senador de la República frente a las facultades extraordinarias que está solicitando el presidente Gustavo Petro. Considero que las facultades extraordinarias que está solicitando el presidente a través del proyecto de la reforma a la salud no son necesarias. Darle estas facultades al presidente es darle un cheque en blanco para que en los siguientes 6 meses de expedida la ley pueda hacer la reforma de la reforma. Es un desgaste para el país, para los colombianos, y pone en riesgo la prestación de los servicios de la salud. Es fundamental retirar este artículo de la reforma y que el resto del articulado pueda ser sometido al debate público y luego llegar a consensos en el marco del trámite legislativo. Por eso presenté proposición para eliminar el artículo 151, la cual esperamos sea aprobada. Ahí estaba entonces José Alfredo Marín, del Partido Conservador, senador de la República, oriundo del departamento de Santander, quien ha dicho que se deben negar esas facultades extraordinarias que está solicitando el presidente de la República, Gustavo Petro. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5. ¿Jugamos al Transmilenio? ¡Sí! Yo quiero vender los pasajes. Y yo quiero ser el conductor. Yo quiero ser la pasajera. Y yo quiero ser el policía. Y tú eres la colada. No, yo no quiero ser la colada del Transmilenio. Yo tengo mi tarjeta y voy a pagar. Nadie quiere ser el malo del juego. ¿Y usted por qué sigue colándose en Transmilenio? Hágalo bien y evita una multa hasta de 124.666 pesos. Juntos cuidamos Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá.
En noviembre de 2022, 11.815 mujeres fueron atacadas en Transmilenio, 7.149 fueron víctimas de atraco y los delitos sexuales crecieron en 28,6% frente al mismo periodo de 2021. Pitar para salvar, una estrategia social para proteger a las mujeres y disuadir a la delincuencia. Cuando te sientas acosada, cuando estés ante una situación de peligro, usa el pito, llama la atención y evitemos juntos el delito. Pitar salva vidas. La herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos contra la delincuencia es la solidaridad. Lo necesitamos a usted con su apoyo. Por una ciudad, buena nota por las mujeres. Lleva nuestra campaña a tu comunidad. Comunícate ya con nosotros vía WhatsApp al 315-854-2518. Al Día Noticias Internacional. Atención, noticia internacional del momento. Hallan a los 4 estadounidenses secuestrados en México. 2 de ellos están muertos. ¿Cuáles son los detalles que hasta el momento han entregado las autoridades? Margaret Halbo, muy buenas tardes. John Didier, 12:17 minutos. Buenas tardes. Pues sí, este es un tema muy delicado porque ocurre en el territorio de Estados de México. 4 estadounidenses el pasado viernes que cruzaron la frontera, según lo que se ha conocido, todavía no oficial, cruzaron la frontera porque iban a un procedimiento médico estético. Eran 3 hombres y una mujer. La información es que esta mujer iba a practicarse este procedimiento. Recordemos que esos procedimientos son mucho más económicos en México y es común que ocurra ese tránsito de estadounidenses para hacer este tipo de procedimientos o de cirugías. Sin embargo, al parecer, y esto también es una información no completamente oficial, pero es lo que han dicho las autoridades, creen que confundieron a estos estadounidenses con unas personas que pertenecían al grupo enemigo al margen de la ley, de los cuales los secuestraron. Esto ocurrió en Tamaulipas, concretamente en la ciudad de Matamoros, el pasado viernes. Este es un estado norteño en México. Allí a estas personas les dispararon. Hay imágenes muy dramáticas que se han visto en las redes sociales, como a una de estas personas la arrastran por los pies herida, dejando ahí las huellas de sangre, para subirlos a todos al platón o a la parte trasera de una camioneta y desaparecer con ellos. Estados Unidos ofreció el día anterior $50,000 para, como recompensa, para dar con el paradero de estos 4 ciudadanos de Estados Unidos. Sin embargo, hasta hace muy pocos minutos se pudo dar con el paradero de ellos. Las autoridades están movilizando una llamada que decía: hemos visto a los estadounidenses. Inmediatamente se desplazaron al lugar, pero 2 de los 4 estadounidenses están muertos. Hay un tercero que está herido y se supone que el 4 está en mejores condiciones. Las autoridades están allí. El presidente López Obrador, en su charla matutina, lamentó y presentó sus condolencias por este hecho que definitivamente afecta el relacionamiento que hay entre Estados Unidos y México. Gracias, Margaret. 12 del día, 19 minutos. Seguidores de Jorge Eliezer Gaitán preparan una protesta para el 9 de abril. La concentración tiene el propósito de llamar la atención del gobierno nacional por las demoras en la construcción del Centro Cultural Jorge Eliezer Gaitán, lugar donde reposan sus restos, según ha dicho Carlos Garay, uno de los convocantes a esta movilización el próximo 9 de abril. Recordemos que esta es una fecha que es clave y fundamental en la historia de Colombia. Esta es una de las convocatorias que se están haciendo para el 9 de abril aquí en la capital del país. A todos los sectores sociales para el próximo domingo 9 de abril en el Centro Cultural Jorge Eliezer Gaitán, para que se solidarice con su lucha política y con la construcción de este centro cultural que está totalmente inédito y abandonado. Consiste en una reivindicación
de las personas que creyeron todo el apostolado político de ese gran líder Jorge Eliezer Gaitán, porque no estamos de acuerdo que por uno u otro motivo esté abandonado, sepultado en condiciones muy injustas, sabiendo que Jorge Eliezer Gaitán marcó un hito político en toda la historia política del país. Sí, le vamos a exigir al gobierno que termine esta obra que está inconclusa y abandonada, que es deprimente ante la opinión pública nacional e internacional. Ese estancamiento es falta de voluntad política de los gobiernos y un poco de egoísmo por parte de lo que verdaderamente representaba Gaitán ante la opinión pública nacional. Ahí estaba entonces Carlos Garay, convocante a esta movilización, protesta para el 9 de abril en la capital del país. Estamos en Al Día Noticias a las 12 del día 21 minutos. En Al Día Noticias, la información de la salud. Un llamado hace el representante de la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, a la ministra de Salud, Carolina Corcho, para que no destruya lo construido en todos. Ha dicho el representante que la Fundación OMI es el hospital pediátrico más grande del país y el segundo mejor de América Latina. 35% de los niños atendidos son del régimen subsidiado. Sugieren mejoras, pero reconocen avances y temen saltos al pasado. No destruya lo construido entre todos, ministra Carolina Corcho, ha dicho el representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero. Esto es lo que tiene que ver con la reforma a la salud. Es la declaración que ha hecho el representante a la Cámara, Andrés Forero. Teníamos la declaración aquí está la información. Los mártires en el Hospital de la Misericordia, el primer hospital pediátrico de nuestro país. Y este es un hospital que le apuesta al buen servicio, a la equidad, a la tecnología de punta y a la innovación. Y por eso ocupa hoy en los rankings internacionales el segundo lugar entre los hospitales pediátricos de América Latina. Hoy tiene 447 camas, de las cuales 67 son de cuidados intensivos. Adicionalmente, cuando uno revisa algunos indicadores, como por ejemplo el de supervivencia en el caso de los pacientes oncológicos, uno se da cuenta que tiene mejores resultados que el resto del país. Adicionalmente, le apuesta a la equidad. El 35% de los pacientes, de los niños que son atendidos aquí, hacen parte del régimen subsidiado. La familia Barberi ha estado a cargo de este hospital en los 125 años de historia que tiene y, naturalmente, han podido comparar los distintos estadios de nuestro sistema de salud. Y el doctor Mauricio Barberi, que es quien hoy lidera esta fundación, nos dice que en gran medida ha sido gracias a la Ley 100 que han podido potenciarse. Cuando él la recibió antes de la Ley 100, este hospital estaba prácticamente en la quiebra. Y él nos dice que tiene mucho temor de que la reforma de la ministra Corcho implique un salto al pasado. Hay muchas cosas por mejorar, nos dice, pero construyendo sobre lo construido. Ministra, por favor, no acabe con estas experiencias. Ahí estaba el representante de la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático, representante a la Cámara por Bogotá, haciendo este llamado a la ministra Carolina Corcho. Margaret, una pregunta. A mí me parece que este tema del desabastecimiento de medicamentos viene desde hace rato, no son los de ahora, pero ¿le quieren endosar toda la responsabilidad a este gobierno? Sí hay varias claves. Uno, el tema que se dio desde la pandemia de producción en los centros de producción en Europa, en Estados Unidos y en Oriente, pero también de distribución. Eso todavía sigue pasando, no se ha podido recuperar. Eso por una parte. Por la otra parte, el tema de si dejaron de pedir ciertos medicamentos, dejaron de pedir a los proveedores y esto pues se suma a la falta de producción y a la falta de distribución. Y ahora lo que se dice es que se suma el tema de la ley, de la reforma a la ley de salud, y entonces que las EPS no están adquiriendo toda la cantidad de medicamentos que acostumbraban también, porque están de alguna manera observando el escenario, el panorama, a ver cómo se va a desarrollar la historia
y si no se quieren quedar de pronto con medicamentos comprados. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? La parte inicial, pero de ahí para allá no sabemos. No había pensado en ese punto que es tan importante. Sí, ellos dicen, ¿para qué vamos a invertir si nos van a Claro. liquidar? Entonces vamos a perder esa inversión. Entonces yo creo que esa incertidumbre sí genera mucha dificultad. Es que fíjese que estoy leyendo un tuit de Fernando Ruiz, exministro de Salud, el último que teníamos antes de este gobierno, y dice lo siguiente: la destrucción del Ministerio de Salud ya empieza a pasar factura a los colombianos. Fallas de salud pública, desabastecimiento de medicamentos y problemas en la prestación de servicios. Y anuncia allí una entrevista, una noticia que le hizo la revista Semana, donde él habla de esto. Se ha vuelto en un crítico duro de lo que está haciendo este gobierno en materia de salud del exministro Fernando Ruiz, que es de Juan Manuel Santos, ¿no? Ah, no, perdón, este era de Iván Duque. Entonces, de Iván Duque, está criticando bastante fuerte al gobierno Fernando Ruiz, y pues por eso le preguntaba si se le puede endosar toda la responsabilidad a este gobierno. Lo que sí he visto es a SEMI y a asociaciones de farmacéuticas diciendo que hay muchas trabas, muchas vueltas, ¿cómo es que se le llama eso? Muchos trámites, correcto, gracias por el término, ese es ellos se quejan que tanta tramitología retrasa mucho los procesos y que parece que es algo muy burocrático, mucha tramitomanía. De acuerdo. Hay una cosa importante, el doctor Ruiz, independientemente en qué gobierno estuvo él activo, es la persona que manejó el tema de la pandemia de una manera sobresaliente, y por eso podemos tú y yo contar la historia, no nos pasó nada. La historia de vida, podemos seguir adelante. Por una parte, es uno de los grandes epidemiólogos y de los grandes expertos del sector. Por eso es importante escucharlo, dejando de lado si pertenece a la oposición o al grupo tal o que, oye, algo importante también es que los pacientes también están angustiados, porque aparte que no hay medicamentos, sienten que como que los servicios ya no son iguales, es decir, hay como ese desconcierto en el sector salud que se está traduciendo también en alguna desmotivación en las personas del sector que atienden los pacientes, etc. Esto es importante que el gobierno, las autoridades, los opositores, todos tomen medidas para que pronto se identifique la ruta clave de verdad a seguir, porque si no vamos a tener crisis en el sector salud y los pacientes somos los que pagamos el pato. Claro. Muy bien, Margaret. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 28 minutos. Estamos en Al Día Noticias. ¿Jugamos al Transmilenio? ¡Sí! Yo quiero vender los pasajes. Y yo quiero ser el conductor. Yo quiero ser la pasajera. Y yo quiero ser el policía. Y tú eres la colada. No. Yo no quiero ser la colada del Transmilenio. Yo tengo mi tarjeta y voy a pagar. Nadie quiere ser el malo del juego. ¿Y usted por qué sigue colándose en Transmilenio? Hágalo bien. Le evito una multa hasta de 154.666 pesos. Juntos cuidamos Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina. Cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, Barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513, 311-288-1718. Autosur. Las 12 del día, 30 minutos, un duro golpe a la delincuencia propinó la Policía Metropolitana de Bogotá. Patrulleros del CAI Gorgonzola en Puente Aranda capturaron a 3 sujetos que estaban hurtando mercancía en una bodega. Estos delincuentes intentaron escapar, pero no lo lograron. Por el contrario, fueron atrapados, se recuperó la mercancía y se inmovilizó un camión.
según reporta la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá. La importante captura de 3 ciudadanos colombianos, los cuales irrumpieron en una bodega de la localidad de Puente Aranda, en el barrio de Pensilvania, en donde gracias a la oportuna llamada de la ciudadanía nos da aviso, enviamos las patrullas de los cuadrantes y dentro de la bodega podemos dar captura de 3 de los ciudadanos que estaban hurtando. Se logra la inmovilización del vehículo tipo camión y la mercancía valuada en 100 millones de pesos. Apenas se llega al sitio hay un recibimiento agresivo de estos delincuentes, los cuales reciben a disparos algunas patrullas policiales. Afortunadamente ninguna de las patrullas recibe un disparo y se logra la captura de los delincuentes. Ahí está la información que suministra la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá. Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias, emisora .5, establecemos comunicación con Carlos Augusto Chacón. Él es analista político, experto en temas de seguridad y además es director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, que estará realizando un gran evento por estos días. Hoy exactamente. Así que esa es la información que tenemos con el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Carlos, muy buenos días. Bienvenido al Día Noticias, emisora .5. Don Didier, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, ¿estuvo bien pronunciado el apellido Olózaga? Olózaga, sí señor. Olózaga. Bueno, ¿fue secuestro o cerco humanitario, usted como experto en temas de seguridad, lo que ocurrió en San Vicente del Caguán con los policías? Pues no se necesita ser experto en seguridad para saber que fue un secuestro, fue una comisión de una sucesión de hechos de delitos y de actos violentos que el Estado colombiano y la sociedad colombiana debe rechazar de manera unánime y contundente. ¿Por qué el ministro habla de cerco humanitario? Porque han venido con una narrativa que busca justificar este tipo de actos de violencia. Podría uno decir que están queriendo simplemente congraciarse con unos sectores específicos, pero pues lo que todos los colombianos han visto por televisión, gracias a las redes sociales y a los videos de que estaban ahí, es que se cometió el asesinato de un policía, de un civil, el secuestro de varios policías y civiles, un atentado a infraestructura petrolera, el hurto de material de intendencia de los policías que estaban allá. Es decir, una serie de crímenes, pero además por unas organizaciones que no está claro a quién representan, porque tampoco se sabe o se ha logrado establecer, de acuerdo a lo que varios medios han logrado hablar con la comunidad de San Vicente del Caguán, es que incluso esas personas que estaban allá no son de la región, son de otras regiones, no son campesinos propiamente que se hayan organizado para oponerse al proyecto petrolero. Entonces aquí lo que hay que, o lo que uno esperaría del gobierno nacional, es que el gobierno nacional aclare específicamente qué clase de estructura fue la que cometió estos crímenes, qué clase de organización, y por supuesto que se siente a negociar, pero garantizando que no va a haber impunidad en el caso de los crímenes que se cometieron y garantizando que lo que va a reinar en San Vicente en Caguán es el imperio de la ley, no simplemente que se va a permitir que entonces las vías de hecho, la violencia política, cualquier otro acto criminal se convierta entonces en la moneda de cambio de cualquier organización que decida presionar a una empresa o al mismo Estado para cumplir unos objetivos determinados. Yo creo que el Colombia es un Estado de Derecho y nosotros luego de esta historia tan sangrienta que nos ha costado con democracia no podemos permitir entonces que cualquier organización simplemente acuda a las vías de hecho. Abogado, pero entonces, ¿alguien quiere sabotear al gobierno Petro? Porque si los que protestaron no son los de ahí, sino que vinieron de otra parte. Es más, se habla de venezolanos que estarían al frente de esta revuelta que se presentó allí. ¿Quieren sabotear al gobierno Petro o es un show, digámoslo de esa manera, un espectáculo que montó el mismo gobierno, si se quiere pensar de esa manera? No, yo no creo que sea algo montado por ellos, pero pues ante la actitud de pasividad, ante ese lenguaje
complaciente y apaciguador frente a las organizaciones criminales, pues claramente las demás organizaciones y otras estructuras van a sentir que este es un gobierno que no va a tener, digamos, las condiciones o la voluntad política de enfrentarlos, y claramente entonces saben que pueden presionar. Es decir, no ven en este gobierno un gobierno dispuesto a imponer la ley, la justicia, entonces deciden usar la violencia como mecanismo de presión política. Bueno, pero el gobierno es muy orgulloso de su actitud y su comportamiento y su manera de proceder, tanto el gobierno como los seguidores del gobierno. Uno ve diciendo, sí ve que este es un gobierno diferente, sí ve que esto no es a los berracazos ni golpeando a la gente, sí ve que se puede dialogar antes que entrar con la fuerza pública a meterle el ESMAD, a comportarse de manera violenta, como muchos dicen. Es decir, para ellos eso es algo muy positivo. Pues desafortunadamente son unas personas que distorsionan la realidad. Si el gobierno tuviera voluntad de dialogar, ¿por qué no se sentaron a dialogar cuando la Procuraduría y la Defensoría de la región advirtieron los niveles de conflictividad social? Porque es que esto no pasó de la noche a la mañana. El gobierno sabía claramente lo que estaba pasando en la región. Es más, el ministro Prada, en una conferencia en la Universidad Externado, exalta esa guardia campesina, la ve como una forma de organización que a él le parece que es admirable sociológicamente, cuando es particular, porque estamos hablando de unas organizaciones de paraseguridad, es decir, unas organizaciones de seguridad alternas a la seguridad del Estado. Estamos, insisto, en un Estado social de derecho donde quien tiene el monopolio de la fuerza de la violencia es el Estado colombiano a través de su fuerza pública, no otras organizaciones, porque en la medida en que usted tenga otras organizaciones, pues son organizaciones que terminan generando lo que vimos en San Vicente. O la historia que hemos tenido en Colombia con organizaciones no solamente insurgentes, sino como el paramilitarismo o las autodefensas. Entonces es muy particular que quienes durante los últimos 10 años o 20 años han hecho campaña a favor del presidente Petro, denunciando el paramilitarismo, denunciando las autodefensas, hoy en día callen con una estructura pues que su naturaleza es muy similar, o al menos su forma de conformación alterna, paralela al Estado, sin unas reglas de juego, sin una rendición de cuentas, sin un control realmente, digamos, de parte de las organizaciones de seguridad del Estado, no controlan a estas otras estructuras. Pues uno lo que se pregunta es entonces, ¿cómo así? ¿Aquí hay un doble discurso? Insisto, pues el problema es que quienes afirman eso que usted menciona, John Didier, son personas que les gusta distorsionar la realidad y confundir a la opinión pública. Aquí estamos ante una situación que se venía presentando y que el gobierno debió haber actuado para prevenir precisamente que terminara como terminó, con el asesinato de un policía y de un civil, lo cual es lamentable, es desafortunado, pero además con el secuestro de un grupo de personas, entre esos oficiales de la policía. Estos policías del ESMAD llegaron allá porque el gobierno no había tenido ninguna voluntad, es decir, no pueden sacar pecho de algo que debieron haber hecho oportunamente, no lo hicieron. Ahí estaba entonces nuestro analista en esta oportunidad, Carlos Augusto Chacón, del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, analizando lo ocurrido en San Vicente del Caguán. Considera que no fue un cerco humanitario, como lo afirma el ministro del Interior, Alfonso Prada, sino que se trató de un secuestro. La entrevista completa la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. En noviembre de 2022, 11.815 mujeres fueron atacadas en Transmilenio, 7.149 fueron víctimas de atraco y los delitos sexuales crecieron en 28,6% frente al mismo periodo de 2021. Vitar para salvar, una estrategia social para proteger a las mujeres y disuadir a la delincuencia. Cuando te sientas acosada, cuando estés ante una situación de peligro, usa el pito, llama la atención y evitemos juntos el delito. Vitar salva vidas. La herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos contra la delincuencia es la solidaridad. Lo necesitamos a usted con su apoyo. Por una ciudad, buena nota por las mujeres. Lleva nuestra campaña a tu comunidad. Comunícate ya con nosotros vía WhatsApp al 315-854-2518. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Atención a esta información, un tramo de la avenida 68 será cerrado por año
para vehículos particulares, según ha informado el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, para que todos se pongan muy pilas en los desvíos que se tienen que hacer. La información con Juan Ávila. Jueves 9 de marzo hasta el 24 de septiembre de 2024, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU cerrará el carril oriental de la avenida 68 entre las calles 12A y 24 para todos los vehículos, exceptuando vehículos de transporte público y automotores de carga, con el objetivo de permitir que las obras del Grupo 4 de la troncal alimentadora del metro, que tiene un tramo de avance de 14,1%, pueda concluir las obras en el menor tiempo posible. Gracias, Juan. 12:41, cayó uno de los delincuentes más buscados en Bogotá por hurto. Se trata de Henry Ríos, quien era requerido por la Interpol, se hacía pasar por funcionario de la SIJIN para amenazar e intimidar a sus víctimas. Así que la policía dice que están capturando a los criminales, así que por favor denuncien la línea segura en la 305-766-4377, según el reporte que hace la Secretaría de Seguridad de Bogotá y también la Policía Metropolitana de Bogotá. El día de hoy, mediante labores de registro y control territorial, se realiza la captura de Henry Fabián Ríos Umba, delincuente que integra el cartel de los más buscados por el delito de hurto agravado y calificado en la ciudad de Bogotá y quien es requerido por Interpol. Continuaremos realizando acciones contundentes que nos permitan garantizar la seguridad y convivencia ciudadana de los bogotanos. Muy bien, y en otras noticias de Bogotá, el Banco Mundial avaló la precalificación del proceso licitatorio para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas. La empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá recibió con satisfacción la no objeción del Banco Mundial para dar inicio al proceso de contratación, según explicó Cristina Arango, la gerente de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Recibimos con satisfacción la no objeción y el aval por parte del Banco Mundial para los pliegos de precalificación para la planta de tratamiento de Canoas. Esto significa que el Banco Mundial está listo para darnos el crédito que requerimos sobre la planta de tratamiento de Canoas. Adicionalmente, es un espaldarazo técnico después de una revisión juiciosa a todo el trabajo que venimos haciendo desde la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá para descontaminar el río Bogotá. De esta manera estamos listos para contratar el proyecto de saneamiento del río Bogotá, la planta de tratamiento de Canoas. Solo nos falta el aval por parte de la CAR sobre los requisitos habilitantes que ya aprobó el Banco Mundial y la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda de las contragarantías. De esta manera descontaminaremos el río Bogotá. Cristina Arango, la gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, entregó kits escolares, dispositivos electrónicos y recorre las obras de mejoramiento del Instituto Técnico Piloto, CDB, con las obras del colegio. Por valor de 2.300 millones de pesos se benefician 1.000 estudiantes en Bogotá, según explicó la alcaldesa, en compañía de Carlos Reverón, subsecretario de Educación en Bogotá. Entregar cerca de 125.000 tabletas, porque la pandemia nos enseñó que se necesitan, que muchos niños y niñas y jóvenes, pues si tienen que estudiar en casa no tenían ni tableta ni internet, entonces en la pandemia fue muy difícil y por eso hicimos esa inversión también para apoyarlos y para que con o sin pandemia puedan disfrutar de esa herramienta pedagógica, de apoyo, de tareas, de conocimiento, que también les sirve a toda la familia, porque toda la familia termina aprendiendo alrededor de la educación de sus hijos, de su tableta, de cómo manejarla. Entonces me hace muy feliz, la verdad, volver a verlos, volver a verlas, ver que seguimos invirtiendo en la educación, poniendo la educación en primer lugar. La educación, junto con el amor de nuestros papás, es lo más importante que vamos a tener en la vida. Es lo que de verdad nos va a transformar la vida, nos va a abrir el conocimiento, el espíritu, las oportunidades, nos va a ayudar a crecer con la familia y a generar oportunidades para otros también hacia el futuro. Entonces nos encanta que se la gocen, que disfruten su colegio,
que aprovechen a sus profes, que crezcan con ellos. Muy buenos días a todos, a toda la comunidad educativa. Efectivamente estamos entregando inaugurando esta remodelación, esta renovación del colegio. Fueron cerca de 2.397 millones de pesos invertidos y además de eso estamos entregando tabletas. En esta administración se puso la meta de entregar por lo menos 100.000 tabletas. Vamos a terminar entregando casi 130.000 entre las donaciones que hemos recibido y la inversión que ha hecho nuestra alcaldía de Bogotá. Estamos entregando también kits escolares a la población, digamos, que más lo requiere. Y, digamos, todo esto hace parte de la prioridad que ha puesto esta administración de poner la educación en primer lugar. Estamos haciendo mejoramientos como este en el 100% de sedes educativas, van a ser cerca de 730 mejoramientos, estamos entregando igualmente dotaciones y equipos al 100% de nuestra sede y es un poco lo que señalaba el poner en prioridad la educación como lo ha puesto nuestra alcaldesa mayor. Ahí estaba Carlos Reverón, subsecretario de Educación en Bogotá. Y también Bogotá fortalece competencias de estudiantes para presentar las pruebas Saber 11. Serán talleres virtuales que se desarrollarán todos los días del calendario escolar y están dirigidos a maestros y estudiantes de los colegios distritales, según también explicó el subsecretario de Educación, Mauricio Castillo. Es una apuesta que hace la administración para que los estudiantes se presenten bien preparados a estas pruebas Saber. Andrés Mauricio Castillo Varela, subsecretario de Calidad y Pertinencia. Hoy quiero contarles de los talleres que están dirigidos a nuestros jóvenes de grado 11. Unos talleres que buscan que nuestros jóvenes de este grado se vayan formando y teniendo conocimiento de las 5 áreas básicas para presentar su prueba Saber 11. El año pasado tuvimos una excelente convocatoria. Cerca de 30.000 jóvenes aceptaron la invitación y acompañaron 340 sesiones que tuvimos. Y esto permitió un logro muy importante. Los resultados de las pruebas Saber en promedio de los colegios oficiales subieron casi 5 puntos, a diferencia de los privados que subieron 2.5. En el 2023 continuaremos con nuestra sesión de trabajo desde el mes de febrero hasta antes de la prueba Saber 11 que será en el mes de septiembre. Entonces invitamos a todas las instituciones educativas a que permitan que los jóvenes hagan parte de estos talleres. Aquí podrán ellos aprender de las competencias, de los conocimientos de estas 5 áreas fundamentales y seguramente seguiremos trabajando para el mejor logro académico y seguir manifestando y diciendo que la educación está en primer lugar. Es Mauricio Castillo de la Secretaría de Educación en Bogotá. Tenemos a esta hora también el resumen de las noticias más importantes del momento. En Al Día Noticias, el resumen de las noticias más importantes del momento. Le pide al presidente Gustavo Petro suspender cualquier diálogo con narcotraficantes. Alfonso Prada, ministro del Interior, asegura que no le ofreció cargos a Nicolás Petro. Alfonso Prada afirmó que Nicolás Petro jamás le ha entregado una hoja de vida. Presidente Petro no tiene nada que ver con lo de narcos que buscan colarse en paz total, dijo Danilo Rueda. Consejo Nacional Electoral adelanta indagación a campaña presidencial de Gustavo Petro. Hay interés político de afectar al gobierno a través mío, dijo hermano de Gustavo Petro. El Clan del Golfo anunció que se suma a la mesa para buscar la paz total. Tribunal de Bogotá confirma condena de 9 años al empresario Carlos Matos. Rechazamos la agresión a la fuerza pública, aseguró el ministro del Interior Alfonso Prada Gil. Procuraduría investiga al ministro del Interior, al ministro de Defensa por secuestro de policías en el Caguán. Bogotá logró reducción en crímenes de alto impacto en los primeros 2 meses del año 2023. Encuentran cuerpo incinerado detrás de un colegio en Usme, sur de Bogotá. En Bogotá encuentran restos de una menor en bolsas de basura en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Atentado con granada en Argelia, Cauca, dejó a 2 personas heridas. Avianca acusa a Ultra de cobrar por tiquetes y aumentar tarifas en medio de crisis por Viva. No todos los gremios entregan los reportes acordados, dice el Ministerio de Salud sobre escasez de medicamentos. ASEMI expresa preocupación por escasez de medicamentos en Colombia. Otorgan libertad condicional a Salvatore Mancuso. Joven y su suegra murieron durante naufragio en Santa Marta.
cayó uno de los más buscados por robo en Bogotá y que se hacía pasar por policía. En Obando Valle, fotógrafo fue contratado para una fiesta de 15 años y lo mataron en la celebración. Desabastecimiento y pérdidas para el comercio deja el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. El paro minero no dejaron pasar ambulancia y enferma tuvo que ser cargada. Asesinado vigilante de un restaurante en Barranquilla en caso de posible extorsión. Futbolista Rafael Mercado de la Selección Colombia Sub-17 fue herido en ataque sicarial. Cada día 128 mujeres sufrieron de violencia intrafamiliar en Colombia durante el 2022 según la Procuraduría. Aerocivil investiga por qué se estrelló un avión de fumigación en la Sierra Nevada de Santa Marta. Brisas disparan enfermedades respiratorias en Barranquilla, 15.000 pacientes han sido atendidos. Desde el canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín, este fue el resumen de las noticias del momento para que estés al día en noticias. En Al Día Noticias, la información del medio ambiente. El distrito inició la pavimentación de vías para mejorar la calidad del aire en Bogotá. Tenemos noticias de ambiente en ese sentido. La primera intervención se hará en 19 segmentos viales de la localidad de Ciudad Bolívar. Este proyecto que se realiza en conjunto entre la Secretaría de Ambiente y la Alcaldía de Ciudad Bolívar tendrá un valor total de 2.473 millones de pesos, ha dicho Carolina Urrutia, la secretaria de Ambiente de Bogotá. En Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, y estamos muy felices porque por primera vez la Secretaría Distrital de Ambiente va a invertir en mejoramiento y arreglo de vías. La resuspensión, el polvillo que provocan las vías que no están bien pavimentadas y las zonas poco vegetadas es uno de los principales motivos para la mala calidad del aire en Bogotá. Alrededor del 67% del material particulado viene de estas zonas con huecos mal pavimentadas en las cuales se levanta el polvo constantemente. Las vías que vamos a intervenir por un valor de alrededor de 2.400 millones de pesos, de los cuales 2.200 fueron aportados por la Secretaría de Ambiente, están priorizadas por su cercanía con instituciones educativas, jardines infantiles y en general de población vulnerable cuya salud se puede ver particularmente afectada por la mala calidad del aire. Esta intervención se hace en el marco del Plan Aire, la invitación que le hemos hecho a los bogotanos y bogotanas de trabajar unidos por un nuevo aire, en compañía de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Unidad de Mantenimiento Vial y, por supuesto, de la ciudadanía. Estamos trabajando en mejorar estas vías claves para la salud de sus vecinos. Cuando hablamos del Plan Aire, de Unidos por un Nuevo Aire, hablamos de que todos tenemos tanto responsabilidades como formas de exigir nuestros derechos. En Bogotá trabajamos de manera integral. El mejoramiento de vías, el mejoramiento de tecnologías, la compra de nuevos buses, la inversión y la ayuda a nuestros transportadores de carga para que puedan cambiar sus vehículos. No solo el apoyo, sino el control a la industria. Todas estas son medidas en las que trabajamos todos los días desde la Alcaldía de Bogotá, en la Bogotá que estamos construyendo. Ahí estaba entonces la secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5. En Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. En Al Día Noticias, emisora.5, estamos con Elsa Aurora Borges, ella es la coordinadora nacional de la Agencia Pública del Empleo del SENA. Y es que estamos en el mes de la mujer, mes de marzo, más empleo y emprendimiento para las mujeres. La Agencia Pública de Empleo del SENA anuncia más de 12.000 vacantes en todo el país exclusivas para mujeres como conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hablemos un poco de esta iniciativa, de esta oportunidad que hay para las mujeres en Colombia. Gracias, Didier. Efectivamente, en el SENA y la Agencia Pública de Empleo se han querido unir a la conmemoración del Día de la Mujer, realizando una feria de empleo en la cual, como tú lo has dicho, tenemos disponibles más de 12.000 vacantes en todo el país. Esta feria será presencial, también pues las personas que estén interesadas pueden registrarse en nuestra página web en 33 regionales el día 8 de marzo. Muy bien, las mujeres que buscan una nueva oportunidad laboral, ¿dónde pueden acercarse con su hoja de vida y en qué horario? Bueno, pues nosotros tenemos 33 oficinas
de la Agencia Pública de Empleo, los lugares y direcciones de las oficinas a nivel nacional, las pueden consultar en nuestra página ape.sena.edu.co. Ahí está la dirección de cada una de las oficinas en cada una de las regionales. Las personas que estén interesadas, para el caso de Bogotá, nosotros estaremos en la Agencia Pública de Empleo, que es la agencia de Bogotá, que queda en la calle 65 con 13. Allí pueden acercarse las personas interesadas con su hoja de vida, o como bien te lo dije también, pueden registrarla a través de la publicación ape.sena.edu.co. ¿Qué ventaja tiene si se acercan presencialmente? La ventaja es que van a recibir unos talleres completamente gratuitos orientados hacia la búsqueda de empleo fácil, o sea, cómo diligenciar una hoja de vida, cómo presentar una entrevista, cuáles son las redes efectivas de empleo. Entonces, este es, como un valor agregado si las personas se acercan presencialmente. Bueno, para este evento, 512 empresas, tenemos entendido, 512 empresas han publicado más de 12.000 vacantes a nivel nacional. ¿En qué perfiles, en qué actividades? Bueno, pues tenemos perfiles como vendedores, también hay perfiles para todo el profesional de la salud, enfermeras, auxiliares de enfermería, tenemos también personas de operadores de call center, personas que se requieren también para el tema de logística. Son más de 12.000 vacantes, como te contaba, con diferentes perfiles para nosotras las mujeres. Muy bien, en todas las actividades lo mejor es ir a ver si está la actividad en la que yo me puedo desempeñar. Es importante acudir. O consultarle en la página web también. Ahí está entonces la invitación. Trabajo sí hay. Está la convocatoria de Feria de Empleo que hace el SENA. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias en emisora.5. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Les esperamos mañana nuevamente a las 12 del día. Yo soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.